primera vez de Gamexel y qué tuve que empezar a hacer y cuáles fueron las etapas de desarrollo dentro de mi vida, y quiero inspirarte para que tú así mismo pienses en qué etapa estás tú, en qué lugar estás y qué cosas necesitas tal vez para que las cosas empiecen a evolucionar de manera más eficaz. ¿Estamos? Pónganse cómodos. Gracias por... es para que fluya la energía, para que estemos bien chévere hoy. Como nos decía Juanes, el entrenamiento, le coloqué algo pasó. ¿Por qué le puse yo este nombre a este entrenamiento? Porque en la vida siempre, todo lo que nosotros hacemos, hay una serie de factores, de circunstancias que hacen que las cosas den un cambio, para bien o para mal. Cuando yo conozco la industria de las redes de mercadeo hace 9 años, empezaron a ocurrir una serie de cosas en mí muy grandes, muy positivas, pero hoy quiero dejarte con cuáles fueron esas etapas que yo fui pasando, que yo fui viviendo, y entiendas que tú vas a vivir un proceso dentro de este negocio, pero que de la forma como tú tomes el negocio, de la forma como tú te capacites, como tú te formes, así mismo va a ser el resultado que tú vas a tener, ¿ok? Yo soy ingeniero industrial. ¿Quién es ingeniero acá? Bueno, bastantes. Los ingenieros somos analíticos. Cierto que somos analíticos los ingenieros, y somos un poco escépticos, somos un poco desconfiados, y yo no era la excepción. Yo era una persona muy analítica, muy numérica, pero me consideraba una persona muy buena en los negocios. Y el primer contacto que yo tuve con redes de mercadeo fue por un periódico, y yo pues estaba buscando negocios, siempre he sido muy inquieto, y yo llegué a esa reunión, y esa era una reunión de lo de la A. Entonces yo llegué allá, ¿sí me entienden lo de la A, no? Una red de mercadeo, la más antigua, que con respeto, de verdad hay que respetarla, porque fue quien abrió el camino a todas las compañías en redes de mercadeo. Y yo llego a este espacio y me doy cuenta que era eso, y empieza un señor a hablar, y a donde yo veía, y lo que yo en ese momento en mi crecimiento mental tenía de las redes de mercadeo era que tocaba agarrar un bolso, llenarlo de tarros o de cosas y salir a venderlos, literal. Y tal vez eso fue lo que esa persona ese día transmitió al público. Eso fue en Laureles, una reunión, y yo llegué allá. Eso fue hace muchos años, eso fue hace por ahí, yo estaba recién llegado acá a Medellín, eso fue hace por ahí 12 años, por ahí unos 12 años pasó esto, y yo salí bravísimo, pero allí se empezó a crear en mi mente un paradigma de rechazo hacia los negocios en redes. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, casi, yo creo que a casi todos. Entonces, desde ahí para adelante yo dije, esos negocios de venta directa o de redes de mercado no son para mí. Entonces, ya yo pues soy de familia de ganaderos, tuvimos negocios de ganadería, y me fui por allí. Luego el tema de las conferencias, terminé mi ingeniería, bueno, en fin, me certifiqué como coach, bueno, en fin, hace 9 años, aproximadamente 9 años, volví a tener contacto con esta industria. O sea, unos 4 años después, más o menos, 3, 4 años después. Y fue a través de mi hermano Luis Fernando. Mi hermano llega de Londres, llega de Inglaterra a estudiar inglés, y yo estaba un día en la finca y me llama y me dice, Chato, hay un negocio que quiero que veamos. Él me hizo una llamada muy buena, muy perfecta, y yo le dije, ¿y de qué se trata? Yo estaba en Montería, y él me dice, las cosas grandes y serias se hablan personalmente, tenés que venir acá, y quiero presentarte a una persona muy importante con quien estoy haciendo negocios. Yo le dije, vea, listo, allá estoy. Ese fin de semana yo viajaba, hubo una reunión, hubo un Open de aquella compañía, y yo llegué y me senté, y yo dije, joder madre, otra vez de lo mismo. O sea, de entrada sentí lo mismo. Sin embargo, ese día se paró una persona acá que era ingeniero y empezó a hablar
del poder de una red de mercadeo y el poder tan grande que tenía en las finanzas a nivel mundial, en la economía a nivel mundial. Y él hizo una especie de enganche conmigo, porque al final me lo presenta, yo me quedo hablando con él un momento, era mi hermano que me estaba invitando, yo tenía la forma en ese momento, no tenía problema, yo dije listo, yo arranco, y pasé la tarjeta de crédito, y viví estas etapas que ahorita vamos a ver. Hace 2 años, ahorita ya cumplo en septiembre 2 años, que arrancamos con Gano Excel. Yo hice casi 9 años negocios con esta otra compañía y tuvimos unos resultados muy buenos con mi hermano, tuvimos una organización bastante importante. Y cuando conocí Gano Excel, hubo algo que me pasó. Y es que yo empecé a entender el poder, ya yo sabía el poder de la industria de la red de mercadeo, pero cuando yo conozco Gano Excel, empecé a saborear lo que podía realmente llevarme a mí a la libertad financiera. El día que yo conozco el negocio, ese día yo traía esto, como lo traemos todos, una necesidad. Tu necesidad puede ser económica, tu necesidad puede ser de reconocimiento, tu necesidad puede ser de que ya estás cansado de estar a la sombra de otro o de otros, por bien que estés. Tu necesidad puede ser que quieres o deseas liderar o aprender de liderazgo o desarrollar organizaciones o probarte en el liderazgo. En el caso mío era la parte económica. Hace 5 años, 6 años, fuimos víctimas de un grupo armado que un día decidió despojarnos de unas tierras a nosotros. Y eso desencadenó una serie de cosas muy fuertes a nivel financiero de mi familia, que finalmente nos llevó a una quiebra que nos obligó a tomar decisiones, o a quedarnos allí o empezar a hacer cosas diferentes, aprender cosas diferentes, tal vez a ejercer la ingeniería. No sabía, porque lo que hasta ese momento veníamos desarrollando con la familia era negocios de ganadería, con mi hermano, con mi papá. Y yo llego a este negocio, ya medio estábamos sobreaguando, invitado por este hombre, a quien admiro profundamente y quiero mucho, quien me da la oportunidad a mí, y me siento yo a escuchar del negocio. Esta es una de las etapas, o la etapa inicial por la cual tú estás hoy acá. Y para que me entiendas, hace 20 días estuve en Bogotá, en una casa de unos 2.500 millones de pesos, de una persona muy bien financieramente, un constructor, un hombre exitoso en la construcción, que hace parte del negocio. Y ese día Andrés Albarrán me invita para que vayamos a almorzar con él, y él quería que yo hablara con el Señor para compartir y de pronto encontrar la razón por la cual él iba a hacer este negocio. Y les hablo y les doy el monto, la cifra más o menos de la casa, para que tú entiendas que este negocio no es ni para el que está pegado, como estaba yo en el momento en que arranqué el negocio, o necesitaba ingresos, sino que está hecho, diseñado para personas que tengan realmente una razón. Por eso el ciclo de éxito, el plan de trabajo de la compañía, ¿cuál es el primer punto que nos dice a nosotros? Defina su por qué. Y yo me siento a hablar con este señor y él me dice, yo he sido muy exitoso en lo que yo hago. Yo soy una persona realmente muy exitosa. De hecho, trabajo de la mano del hermano de un expresidente. Y por esa razón llegamos, licitamos y esos contratos vienen. Así fue literal. Y me reservo el nombre del presidente. Pero ¿sabe una cosa? Entonces yo empecé a preguntar, yo le dije, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con este negocio? La esposa tuvo una artritis reumatoidea
y ella hace 4 años conoció el producto y empezó a consumirlo, y la señora se empezó a mejorar con el consumo del producto.